Hi guys, I'm Zurich. Finally, I'm doing this voice play video, Oogie Boogie's song, and this video has been requested a lot for a long time. And guys, I just want to tell you that I'm gonna switch into Spanish because I want to give my honest opinion and my organic opinion about it. I'm not that good speaking at English, and I have this trouble trying to explain myself. Even though you think I am speaking it good, I have a lot of troubles when I try to explain things in English. We're gonna do this Oogie Boogie song. I have my headphones. So yeah, let's go. Una, dos, tres. Well, what have we here? Santa Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. You're joking. I can't believe my eyes. You're joking me. You gotta be. This can't be the right guy. He thinks he's ugly. I don't know which is worse. I might just split a seam now if I don't die laughing first. Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong, cause this may be the last time you hear the boogie song. I might just cook a special batch of steak and spider stew. Hay algo curioso, ¿no? Con las personas que son bajistas. Llega el punto en el que tu voz es tan grave que, no sé, es mi percepción, pero escucho un cierto tono de voz, me refiero a como cuando hablas normalmente, al de Tim. O sea, tienen una voz tan grave que suenan similar, como que llegan al mismo punto en el que se encuentran y el tono de voz es el mismo. No sé, para mí es como si Tim me estuviera hablando ahorita mismo. You know the one thing that would make it work so nice, A roly-poly Santa Claus. to add a little spice. ¿Tienen otro bajista? Porque mientras él claramente es el bass, es el bajista, mientras él está cantando, alguien más está haciendo el bajo. Puede ser... Bueno, aquí voy a mencionar algo. Una vez dije algo sobre que Kevin, el beatboxer de Pentatonix, estaba haciendo una parte, ¿no? No recuerdo ni exactamente cómo era, pero era algo como... ¿En qué video era? Era en el de Can't Hold Us, me parece. Pero hay una parte en la que tenían que hacer una transición y la transición tenía que añadir un platillo. Y el platillo era... Fue todo. Les voy a explicar. Lo que Kevin estaba haciendo era hacer una transición con este beat. Era eso básicamente, ¿no? Entonces, cuando se acababa el compás, tonight's the night, en una parte de ahí hay una transición que deben hacer. Entonces, para hacer más suave esa transición y que se notara que hay una transición, es como si estás tocando batería y le pegas un platillo. Lo que hace es hacer un sonido envolvente que rellena bastante y que te ayuda a hacer transiciones mientras estás haciendo otra cosa. Por ejemplo, es un beat muy sencillo. Se acabó el compás, pero para volver a empezar, para marcar otra vez el inicio, voy a añadir un platillo que va a ser nasal, va a ser exhalando. Pudiera ser vocal, pero como estoy ocupando mi boca para hacer percusión, voy a separar lo que es la percusión solo moviendo los músculos de mi boca y utilizando el aire que tengo en mis cachetes y en mi boca sin utilizar el de mis pulmones para poder acceder a mis pulmones y
tener un sonido nasal, que va a ser este. Así puedo ocupar mi boca para hacer la percusión y el platillo con la nariz. Entonces sería algo así. Bien, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Esto lo pudo haber hecho Kevin en Can't Hold Us, en aquel video. No pudo hacerlo. Tenía que agregarse en postproducción. Con postproducción no me refiero a que haya sido agregado por computadora. Me refiero a que se hizo, por ejemplo, él graba esta parte. De hecho va a ser exactamente como lo voy a hacer aquí. Él graba esta parte. Y después lo que hizo fue hacer nada más, para después agregarlo y mezclarlo. Y les voy a decir por qué no lo pudo haber hecho él. O sea, no lo pudo haber hecho al mismo tiempo, porque hay sonidos que son hacia afuera y hay sonidos que son hacia adentro. Hay sonidos que son vocales y hay sonidos que son nasales. Entonces, hay técnicas para poder respirar mientras estás haciendo un sonido, pero sin que se note que estás quedándote sin aire. Por ejemplo, esta Keisner es una K hacia adentro. Entonces, al hacerla, ese que se escucha es una respiración que estamos haciendo mientras estamos haciendo un sonido. Entonces, al hacer, estamos exhalando y estamos respirando. El es hacia afuera, el ni siquiera requiere aire, es un T, es una TS. Ya respiras. Ahí estuve exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Si te cansas, si necesitas bastante condición, pero es posible. A lo que voy para seguir con el video. Lo que dije sobre esto desató una mini guerra en los comentarios donde me compararon con Donald Trump porque dije que Kevin añadió un para ayudar a hacer la transición cuando estás haciendo una Keisner, porque estás inhalando. Entonces eso cortaría el aire automáticamente si tú quieres exhalar. Te vas a ahogar. No puedes exhalar y respirar al mismo tiempo cuando haces la Keisner. Puedes hacerlo, pero hacia adentro. Pero estás haciendo este ritmo. Si lo quiero mantener, se corta. En vivo, no dudo que alguien pueda hacer el sonido, pero es un riesgo que se puede tomar no agregar ese platillo para hacer la transición. Igual como beatboxer puedes meter bastantes otros sonidos de relleno, entonces no hay necesidad. Estamos hablando de una canción tipo estudio que necesita esos detalles para poder tener más impacto y pues más profundidad, que suene más grande. Y no tiene nada, absolutamente nada de malo, que de hecho eso lo mencioné en el video, pero igual me terminaron comparando con Donald Trump, que yo era un egocéntrico, que era no sé qué tantas cosas me dijeron, que sí me sorprendí bastante por eso, por haber mencionado eso. Entonces, no es que ahora me vaya a reservar algunas opiniones, porque siento que no tiene nada de malo dar tu opinión, pero creo que es algo que tenía por ahí guardado hace tiempo y quería explicarlo. Yo soy beatboxer, no lo había mencionado, pero escucho muy básico lo que está haciendo el beatboxer. Les voy a ser honesto, no va a haber mucho que yo pueda aportar en cuanto a beatbox, porque eso es lo que yo hago. Me gusta mucho el bass, el bajo me gusta bastante.
Pero en cuanto a habilidades o en cuanto a técnicas de beatbox aquí, lo escucho muy básico. Y está bien porque la canción no requiere que tengas 1000 técnicas sonando a la vez como beatboxer. Es una canción, así que vamos a seguir. Release me now, you must face the dire consequences. The children are expecting me, so please come to your senses. You're joking, I can't believe my ears. When someone shut his up, I'm drowning in my tears. it's funny. I'm laughing. You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff. What are you going to do? I'm gonna do the best I can. Hit it! The sound of rolling dice to me is music in the air. Cause I'm a gambling boogeyman, although I don't play fair. It's much more fun, I must confess. With lives on the line. Not mine, of course, but yours, oh boy. Now that'll be just fine. Release me faster, you will have to answer for this heinous act. Oh, brother, you're something. You put me in a spin. You are comprehending the possession that you have. It's hopeless. You have finished. You haven't got a prayer. Cause I'm Mr. Oogie Boogie, and you ain't going nowhere. Parrango que tiene este vato, bastante. A ver, tengo que intentar eso. No. Lo voy a intentar después. A ver. Ahora, a ver, la verdad sí me gustó. Me gustó mucho los matices que tiene el bajista. Tiene bastante profundidad, tiene mucho dinamismo en cuanto al manejo de su voz. La sabe manejar pasada de lanza. La última técnica que hizo como bajo no tengo idea de qué fue. Supongo que por aquí va a haber alguien que me va a decir qué fue. Pero lo que yo intenté fue un subharmonic. Es mi especialidad como beatboxer. Yo lo meto al beatbox. Me gusta mucho lo que hizo el bajista. Por el tipo de canción que es, no alcancé a apreciar muy bien las habilidades vocales de los demás, pero supongo que están chidos porque suenan bien como grupo. Y pues bueno, I think this is it, guys, because I'm gonna be honest, as a beatboxer, I was expecting something else rather than just this is gonna be it, guys. Entonces, ahora sí, creo que sería todo y nos estamos viendo, morros.